Mis hermanos, vamos a continuar con nuestra serie de Gálatas, la cual hemos titulado Libertad en Cristo. Y vamos a seguir predicando esta verdad maravillosa que Dios nos enseña a través de su palabra. Vamos a seguir hablando acerca del fruto del Espíritu. Y hoy vamos a ir a este fruto de la bondad. Pero antes de ir directamente al pasaje completo, quiero aclarar algo que muchas personas se confunden con estos dos términos o con el término que vamos a estar hablando hoy y con el que hablamos hace 8 días. Hace 8 días hablamos de la benignidad. La benignidad es hacerle bien, pero no solamente a aquellos que nos hacen bien, sino estar dispuestos a hacer el bien aún a aquellas personas que nos pueden hasta hacer el mal. Por eso entendíamos que esto definitivamente solo es fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, hoy vamos a hablar de la bondad y para muchas personas básicamente estas dos palabras son iguales. Benignidad, bondad. Benignidad es hacerle bien a los demás y muchos dicen la bondad es lo mismo, hacerle bien a los demás, pero no es verdad. Porque hoy vamos a ver que precisamente Pablo no solamente dijo que debería existir la benignidad o la gentileza, como lo dice esta traducción en nuestras vidas, sino que también debe existir la bondad. Pero ¿de qué se trata entonces la bondad de Dios? ¿Cómo se ve esa bondad de Dios? Porque la palabra de Dios claramente dice que esta bondad es fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero ¿cómo debería verse esa bondad en nuestras vidas? Si no es una bondad, digamos, normal, podríamos aún decirlo, no es una bondad natural, sino que es una bondad fruto de Dios en nuestras vidas. Pues mis hermanos, eso es lo que quiero que veamos en esta hora, en esta enseñanza, continuando con esta serie increíble. Así que leamos el texto y luego meditemos en esta verdad maravillosa. Gálatas 5, versículos 22 y 23, nueva traducción viviente. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Ya nos lo estamos aprendiendo de memoria. Entonces, quiero que veamos en esta hora que esta bondad particular de la cual nos habla la palabra de Dios se trata del corazón. Es el título que le he puesto a esta enseñanza. Se trata del corazón. La bondad complementaria a la benignidad es el deseo genuino del corazón de hacer el bien sin esperar nada a cambio. Y por eso es que esto es totalmente diferente a la bondad del mundo. Tú puedes ver en el mundo a personas con mucha bondad humana. Tú puedes encontrar personas millonarias en este mundo que construyen edificios completos para crear una fundación, para hacer un centro de beneficencia. Hago esta pregunta, ¿esas cosas son buenas? ¿Son actos de bondad? Absolutamente. Pero ¿conoces tú el corazón de ese hombre o de esa persona por qué hace eso? Normalmente las personas siempre están esperando algo a cambio. En estos días lo decíamos, y no es que yo esté empecinado en criticar a este hombre que ya no está con nosotros, pero lo digo es porque está muy cercano a nuestro contexto. ¿Por qué Pablo Escobar regalaba casas a las personas? Tratando de resarcir o tratando de callar esa conciencia que le redarguía. Porque ese es el punto. Claro, yo puedo hacer muchas cosas buenas, pero la pregunta es ¿por qué hago esas cosas buenas? De hecho, la religión enseña eso. No es cierto que la religión nos enseña que tú debes hacer cosas buenas para purgar o pagar por los pecados que has cometido. La religión no nos enseña que cuando lleguemos al cielo vamos a llegar con una bolsa de cosas buenas y de cosas malas. Por eso debemos preocuparnos mucho por hacer cosas buenas para poder compensar eso malo. De ahí es donde muchas personas creen que el cristianismo no es para los jóvenes, sino para los viejitos. Y de allí es que muchas veces los viejitos son los que más buscan la religión. ¿Por qué? Porque después de una vida de pecado y de desenfreno, pretenden devolver todo eso que hicieron. Entonces se convierten en religiosos. Y ahora creen que el rezo, que la oración, que pelarse las rodillas, entonces va de pronto a ayudar un poquito con lo que hicieron en el pasado. Eso es lo que enseña la religión. ¿Por qué? Porque ahora pretendemos con nuestros actos de bondad compensar lo que hicimos mal. Pero ese no es el evangelio y eso no es lo que enseña la Biblia. Porque Dios, que conoce el corazón, dice que todos los seres humanos somos malos. Ahora, sé que hay muchas personas que están en contra de ese pensamiento, pero yo quiero que aclaremos varias cosas. No significa esto que todo lo que los seres humanos hacen es malo. No.
sino que Dios, que conoce el corazón, sabe que aún en los mejores actos de bondad de los seres humanos, sin Dios en su corazón, esos actos están impregnados de maldad. Y vuelvo y digo, Alex, ¿por qué lo dices tú? No lo digo yo porque yo no conozco el corazón de los hombres, lo dice Dios, que conoce el corazón de los hombres porque Él nos creó. ¿Cuántas veces hay personas que hacen algo bueno y después cómo se sienten? Hacen algo bueno por otra persona y entonces después no vuelvo a hacer nada por esa persona porque no me agradeció, porque no hizo nada, porque cuando yo lo necesité no me ayudó. Lo estaban haciendo esperando algo a cambio. Pero esta es la pregunta. ¿Será que Dios cuando nos hace tanto bien está esperando algo a cambio? Como ya lo hemos venido viendo, mis hermanos, Dios es Dios. Dios necesita algo de nosotros. Dios no necesita ni nuestro amor, ni nuestra compasión, ni nuestra bondad, ni nuestra misericordia. Él nos la da para que lo mostremos a otros. Pero así como Él nos la da de manera libre, generosa, Él quiere es que nosotros mostremos a los demás, no porque Él la necesite, sino porque todos la necesitamos. Por eso el verdadero fruto del Espíritu Santo es la obra de Dios en nuestras vidas, para que esa misma obra luego se refleje, pero por gracia. Entonces es muy fácil uno hasta sacar dinero, ayudar a la otra persona, pero qué fácil es entender esto, o a veces qué difícil, que muchas veces hasta esas cosas buenas que hacemos no son bondad, porque nos nacen de un corazón que da con libertad, con generosidad, sin esperar recibir nada a cambio. Por eso quiero que veamos que esta bondad es particular, y quiero que lo veamos en dos puntos principales, porque por ahí dicen que al mal tiempo, buena cara, pero lo que la palabra quiere es que quizá a las personas aún malas les hagamos buena cara y le hagamos el bien con todo el corazón. Eso es lo que realmente Dios quiere. Antes de ir directamente a esos versículos que tenemos allí, yo quisiera que nos hiciéramos esta pregunta. ¿Qué se necesita para que el hombre pueda experimentar la verdadera bondad? Solo una obra de Dios en su corazón. Precisamente ese es el primer punto que quiero que veamos. Una obra en el corazón. ¿Saben por qué? Porque el problema es del corazón. Se trata del corazón. Porque la enseñanza de la Biblia es que el hombre está dispuesto todo el tiempo es a hacer el mal. No que el hombre todo el tiempo haga el mal, sino que todo el tiempo está dispuesto a hacer el mal. Y Alex, ¿te lo estás inventando? No, lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios. Quiero que pensemos en esto, o al menos los que hemos creído, los que creemos, que no nacemos siendo cristianos, sino que llega un momento en que Dios nos salva y creemos realmente en Dios. Esta es la pregunta que yo quiero que nos hagamos. ¿No es cierto, hasta como nos enseña la religión, que uno tiene es que negarse a hacer el mal? Es decir, si a nosotros nos dejaran sin corrección, sin disciplina, si de verdad nos dijeran, como nos está diciendo hoy la nueva generación, que está más perdida que cualquiera, que tú puedes hacer lo que quieras, que tú eres libre, que tú eres el que escoges, que tú eres el que decides, que no hay verdad absoluta, sino que tú eres libre de hacer con tu vida lo que quieras, que si tú decides voluntariamente hasta ir y suicidarte o ir y hacer cosas perversas, es tu decisión, está bien, porque tú eres libre. Esa es la generación en la que estamos viviendo. Yo creo que esta generación nos refleja claramente que lo que la palabra de Dios dice es verdad. Si a nosotros no nos enseñaran ética, valores, si no nos enseñaran a refrenar el mal, ¿cómo terminaríamos? Pero no es verdad que antes de conocer realmente a Dios y ser transformados y experimentar una obra dentro del corazón, nosotros sabíamos que eso estaba mal, pero igual lo deseábamos, lo amábamos y no lo hacíamos era porque estaba mal. Lo quiero colocar de esta manera. Voy a poner un ejemplo. De hecho, voy a hablar de mí mismo. Yo nací y crecí en un entorno cristiano. Saben que siempre que coloco ejemplos de mí son malos, porque no vengo aquí a colocarme como el mejor ejemplo. Yo nací y crecí en un entorno cristiano. Entonces, a mí me enseñaron que ir al bar, al burdel, que ir a acostarse con la prostituta, eso es pecado. Así que eso no, entre comillas, no debía pasar ni por mi mente. Pero ¿qué era lo que yo deseaba? Eso. ¿Por qué no lo hacía? Porque es pecado. Y vaya donde yo esté en un acto de eso, si llega el Señor, me voy para el infierno, me quedo. No, yo no puedo hacer eso. Entonces yo procuraba ser santo, no hacer esas cosas. Y le estoy colocando solamente un ejemplo de los muchos que podría colocarles. ¿Pero qué deseaba mi corazón? Eso. ¿Qué deseaba mi corazón? Acostarme con la novia,
Ah, no, pero es que eso es fornicación. No, 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 ¿qué tal? Va y en ese momento llega el Señor y me quedo. Lo hacía, o perdón, no lo hacía, ¿por qué? Por miedo, por temor, por el infierno. Pero qué diferente es cuando Dios arranca eso del corazón. No significa que Alex ya no siente, no significa que Alex no es tentado. Pero la pregunta es, ¿eso es lo que Alex ahora anhela y desea en el corazón? ¿O lo que Alex ahora desea es vivir para la gloria de Dios? Desde su propio corazón, hacer el bien porque está en su corazón. Y estoy hablando de mí porque no puedo hablar de cada uno de ustedes en particular, pero estoy seguro de algo. Si has conocido realmente a Cristo Jesús, aunque a ti hoy te puedan decir que la salvación no se pierde y que aun si pecaras Dios no te va a rechazar, te va a disciplinar, pero tú no lo haces ni siquiera por el temor a la disciplina. Tú no quieres hacerlo, aunque puedes ser tentado, es porque Dios te ha dado ahora un corazón que ama lo bueno desde lo más profundo de tu corazón. Esta es la verdadera diferencia. Por eso, mis hermanos, ¿qué dice el versículo 22? En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, ágape, alegría, shara, paz, irini, paciencia. Ya la vimos, macrosimía, gentileza, la vimos hace 8 días, Christotis, y bondad, que en griego se dice hatos. No es una palabra común. No es una palabra nuevamente que encuentre toda su expresión en el idioma español. Para poder entender esta bondad significa es no solamente hacer lo bueno, sino desear con todo su corazón hacer lo bueno. Y cuando tú deseas con todo tu corazón hacer lo bueno, les voy a poner otro ejemplo. Yo tenía que orar. A mí me enseñaron, tú tienes que orar. Y el día que no ores, vas a tener pesadillas. O el día que no ores, ¿qué pasa si el Señor viene y tú no oraste esa noche? O desde que te levantas tienes que orar porque si tú no oras te va a ir mal en el día. O yo sé que aunque no ore no me va a ir mal. O yo sé que aunque no ore no voy a tener pesadillas. Pero hoy eso está en mi corazón. De hecho, me hace falta hablar con Dios. Me hace falta tiempo para hablar con Dios. Aunque lo más hermoso es que sé que está Él me escucha en mi mente. Hoy no necesito a alguien que me obligue a orar. Hoy no necesito hacer lo que hacía antes, que tenía que llegar 1 hora antes al templo, arrodillarme para que todos me vieran que sí estaba orando y para ser digno de pararme aquí frente a ustedes. No. Hoy sé que necesito, de hecho deseo una comunión con Dios en mi corazón y al contrario, no quiero hacerlo enfrente de ustedes, lo quiero hacer con Él, que es mejor en secreto. Ah, pero es que ¿cómo vamos a saber si el hermano Alex sí ora? No estés tan preocupado si yo oro o no oro. Eso se refleja en la vida. Porque lo que somos es por gracia y es porque Dios obra en nuestros corazones. No estoy diciendo que porque yo oro es porque puedo hacer el bien, no. Al contrario, porque solamente Dios está obrando en mi corazón por su gracia. Y lo que les digo, y aún si oro, es por gracia, porque lo necesito. Entonces notemos que es tan diferente cuando ahora las cosas te nacen del corazón. ¿Por qué están ustedes hoy aquí? Porque si no cumplen la cuota del domingo, entonces se pierden, ¿no? Ustedes podrían hoy estar aquí, o perdón, no estar aquí en este día tan frío. Podrían estar durmiendo. Y eso significa que si hay alguien que en este momento está durmiendo es pecado, ¿no? Pero mis hermanos, ¿qué es lo que ahora nos mueve a hacer las cosas de Dios? ¿Qué es lo que ahora nos mueve en ayudar a los demás? ¿Qué es lo que ahora me mueve para predicar la palabra de Dios? ¿La ofrenda o el deseo de compartir esta bondad tan grande de Dios en sus corazones? Qué diferente cuando esto nace es del corazón. Qué diferente cuando ese hombre, aunque puede ser tentado con la mujer allá, que está más joven y más bonita y tiene mejor cuerpo, pero en su corazón Dios le ha puesto fidelidad a su esposa. ¿No es mejor eso? Que una esposa detrás del esposo a ver qué hace y qué no hace, revisándole el celular y todas esas cosas. Eso no significa que no somos tentados. Eso no significa que esa persona no pueda ser tentada al pecado, pero ¿saben cuál es la diferencia? Que desde su propio corazón, sin que nadie le esté diciendo que se va a ir para el infierno, sin obligarlo, nace una obra en el corazón que dice, yo quiero es hacer el bien para la gloria de Dios. Y ¿saben qué es lo más increíble? Ya no es para salvarnos, sino es porque somos salvos. Porque cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, como les decía en estos días, no necesitamos ser buenos para recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace buenos. El Espíritu Santo no solamente nos lleva a hacer cosas buenas, el Espíritu Santo nos da el deseo de hacer esas cosas buenas. ¿Has experimentado eso en tu vida? ¿O todavía necesitas el miedo del infierno para hacer las cosas buenas? Un ejemplo más, y en este punto es en el que más me voy a demorar y tengo también muchos versículos. Nuevamente, los niños. Para los que son padres, que a algunos les ha tocado niños rebeldes. Hay otros que por la gracia les ha tocado niños que desde pequeños son, mejor dicho, la obediencia en pasta. Aún así, también tiene sus momentos de rebeldía, ¿no es verdad?
Esta es la pregunta. ¿Acaso no hay que corregirlos y enseñarles lo bueno? Pero, ¿qué pasa en el corazón aún de un niño, donde Dios viene a habitar en ese corazón y lo transforma y lo cambia? Sí, es necesario que se le guíe, se le instruya. Pero saben mis hermanos, y ahí es donde yo quisiera ser muy particular en los que son padres, porque yo no experimenté eso. Yo quisiera que los padres y los niños de hoy en día experimentaran esto. Enséñale a tu hijo lo que es bueno y lo que es correcto, pero enséñale que lo más importante es nacer de nuevo, tener un corazón que Dios le da. Porque cuando Dios le da un nuevo corazón, es más, aún cuando ese niño desobedeció, ya no tiene temor del castigo, de la pela de la mamá, sabe que cometió un error. Y está muy seguramente, antes de que vengas y lo castigues, ese niño va primero a reconocer que pecó contra Dios y que pecó contra su padre. Pero ¿a cuántos nos enseñaron eso? En la catequesis nos enseñaron eso. En la escuelita dominical nos enseñaban eso. Porque lo que más necesitamos es un nuevo corazón. Aún los pequeñitos que acaban de nacer necesitan un nuevo corazón. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Vamos a ver todo esto que acabo de decir a través de la palabra. Génesis 6:5. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. No significa que los hombres estaban haciendo todo el mal que podían hacer, pero Dios vio hasta el corazón. Y Dios sabía, Dios que creó al hombre, y Dios que sabe, Él dice, todo lo que el hombre piensa, todo lo que el hombre es solamente maldad. Aunque no la cristalice toda. Por ahí de vez en cuando nace un Hitler que no tiene restricciones. Por ahí de vez en cuando nace un Pablo Escobar. Pero todos aquí podríamos ser eso y hasta más. Si no fuera porque Dios ha obrado en nuestros corazones. Alex, pero es que, sabes, yo tengo ese deseo de hacer el bien, no me vengas con eso. Claro, es porque Dios lo puso en tu corazón. Es que esa es la diferencia. No, Alex, pero es que yo experimento esto desde hace 10, 20, 30 años. Claro, es que no estoy diciendo que yo soy el que te cambia el corazón. Quizá Dios usó a alguien en el pasado para hablarte del evangelio y transformarte y cambiarte. De hecho, el autor de Eclesiastés dice en el capítulo 7, versículo 20, un versículo que es muy famoso, pero en esta traducción lo dice de esta manera: no hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. Por más buena que sea una persona, es un pecador. Ah, Alex, pero es que son pecaditos, son cosas pequeñas. Les quiero colocar una analogía que he escuchado alguna vez y que me parece muy interesante, aunque es un poquitico maluca. Bueno, de hecho escuché que esa analogía es cierta acerca de una persona que creo que es muy confiable, pero vamos a pensar que solo es una anécdota. Es una madre que le hizo un pastel a sus hijos. Ay, ustedes saben cómo son los niños para el pastel. Y les partió el pastel a sus hijos. De hecho, tiene 5 hijos, si mal no recuerdo. Entonces, un pastel, tiene que hacer pastel muy seguido para 5 hijos. Pero cuando le iba a dar a los hijos, les dijo, y ese pastel se veía, mejor dicho, riquísimo, y se imaginan cómo están esos hijos ahí esperando ese pastel. Les dijo, pero le eché una cucaracha al pastel. Esta mujer cuenta que cuando esos hijos escucharon eso, por más bueno que se vea el pastel, uy, no, ma, ¿cómo pudo hacer eso? Después les dijo, no es cierto. Esta es la pregunta, ¿te comerías el pastel sabiendo que le echaron la cucaracha? Alguien podría decir, no, pues yo tengo estómago, a mí no me importa eso. No, pero estoy hablando de términos naturales. ¿Te comerías el pastel sin ningún escrúpulo sabiendo que le echaron una cucaracha? Ya de entrada se nos dañó el estómago si somos normales. Pero después ella les dijo, no era verdad. Les dije esto porque quiero ilustrarles esta verdad. Realmente no es como la religión enseña. Porque no es como la religión enseña que hay obras malas y las vamos a recompensar o compensar con obras buenas. La Biblia enseña que por ser pecadores, puede ser que aunque hagamos cosas buenas, por ser pecadores, aún esas cosas buenas están manchadas de pecado. Eso es lo que la Biblia enseña. Por eso no hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. No es que Dios esté pasando por alto las cosas malas por las cosas buenas que hacemos. No, simplemente si hemos hecho cosas malas, somos malos. Hacemos cosas malas es porque somos malos y hacemos cosas buenas por la gracia de Dios. Es así de simple. Jeremías capítulo 13, versículo 23, y notemos que esto Dios se lo dice a su propio pueblo. ¿Acaso puede un etíope cambiar el color de su piel? ¿Puede un leopardo quitarse sus manchas? Tampoco ustedes pueden comenzar a hacer el bien porque siempre han hecho lo malo. La Reina Valera dice, no pueden hacer lo bueno porque ya están habituados a hacer el mal.
Y se lo está diciendo no a personas de fuera, se los está diciendo al pueblo de Dios. Allí mismo en Jeremías, capítulo 17, versículo 9. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? En cambio, nosotros normalmente decimos, y la psicología y la filosofía nos dicen, no, el hombre no es tan malo. Es más, los problemas del hombre son por traumas de la niñez. No, mis hermanos, todos somos malos. Pero ¿cuál es la respuesta? Versículo 10. Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. El que creó el corazón del hombre sabe cuán malo es el corazón del hombre. Y él dice, es extremadamente perverso. Cuando yo veo esto, más bien me pregunto es, qué misericordia tan grande la de Dios, qué bondad tan grande la de Dios. Dios sí que es bueno con nosotros. De allí, que nuevamente volviendo a un hombre que sí nos da ejemplo, pero ejemplo de reconocer esta verdad. David en el capítulo 139 de los Salmos, versículos 23 y 24, entonces que él entendió esto y ¿saben qué dice? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. ¿Qué dijo David? Señor, yo no soy bueno. Y aunque cuando parece que estoy haciendo las cosas buenas, no, Señor, mejor que seas tú el que me examines. Que seas tú el que mires en lo profundo de mi corazón. Porque hasta a nosotros a veces nos pasa. A veces después de haber orado un buen rato, nos levantamos como levitando, ¿cierto? Tan santos. No, mis hermanos. La verdad es que lo que necesitamos es que Dios nos examine. Y como dice el mismo David, es más, examíname tan profundo en el corazón que llegues hasta donde ni siquiera yo alcanzo a llegar, porque tú sí sabes hasta dónde llega mi maldad. Y más bien, Señor, si me estoy creyendo muy bueno, examíname y señálame cualquier cosa en mí que te ofenda. Señor, si realmente me examino a mí mismo y no veo nada malo, aún así yo no me conformo con eso. Examíname tú, profundiza tú en mi corazón y si hay algo que te ofende, por favor, señálamelo, muéstramelo, guíame por el camino de la vida eterna. Entonces, ¿por qué tantas personas nos dicen, no, tú eres bueno, sigue tu propio corazón? Sin la obra de Dios en nuestras vidas estamos perdidos. En Romanos capítulo 3, versículo 12, Pablo le dice esto no a la gente de afuera, se lo dice a una iglesia grande, a una iglesia fuerte, a una iglesia madura. Es la carta de Pablo a los romanos. Pablo le está diciendo esto a cristianos y les está recordando precisamente porque a pesar de que estos cristianos son fuertes, grandes, maduros, parece ser que ahora se están sintiendo mejores que los demás. Y a estos cristianos Pablo les tiene que recordar estas palabras. Romanos 3:12, todos se desviaron, todos se volvieron inútiles, no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Y en el contexto Pablo no está diciendo que las personas no pueden hacer bien, de hecho le está diciendo a personas que creen que hacen cosas muy buenas, pero les está recordando, es que delante de Dios, si tú y yo somos pecadores, la cuota se rebajó. Porque la bondad que Dios exige es perfección. ¿Y quién puede decir aquí que es bueno, que hace cosas buenas, pero que las hace siempre, que las ha hecho siempre y las hará siempre? ¿Quién puede levantar la mano y decir eso? ¿Quién puede hoy levantar la mano y decir yo he sido la persona más buena del mundo y siempre lo he sido y siempre lo seré? Pero es que, Alex, ese es el estándar de Dios. Sí. El estándar de Dios es perfección. Allí mismo Romanos capítulo 7, versículo 18. Por eso Pablo lo dice de él mismo. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa o en mi carne, que allí se puede traducir de dos maneras, o en la tentación o en el esfuerzo humano, no existe nada bueno. Lo dijo el mismo apóstol Pablo. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Una vez más ese ejemplo. ¿Alguna vez has hecho algo y después dice por qué lo hice? ¿Y por qué dices por qué lo hice? Porque sabías qué era lo bueno y qué era lo malo. ¿Pero qué hiciste? Lo malo. Bueno, ¿qué hice? Lo malo. ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Alguna vez te ha pasado que has hecho algo de lo cual te has arrepentido? ¿Alguna vez has pensado en que algo es bueno, es correcto y después de hacerlo te das cuenta que te equivocaste? Claro, porque es que ese es el corazón del ser humano. Cree que está haciendo lo correcto. Precisamente quiero terminar este punto que les dije que era en el que más me va a demorar. En el siguiente no me voy a demorar tanto porque el siguiente es consecuente. Pero quiero que esto quede muy claro y muy bien enfatizado. Quiero terminar este punto con una historia real que le ocurrió al Señor Jesucristo, que muy seguramente todos nosotros conocemos. Un día Jesucristo está en cierto lugar y
viene corriendo un joven hacia él. Y dice que le hizo la venia, se postró y lo llamó bueno. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Esta historia se encuentra en Mateo capítulo 19, también está en Marcos y en Lucas. Pero yo quiero ir solamente a 3 versículos para desarrollar la historia, porque se las voy a resumir, pero quiero ir en este momento al versículo 17. ¿Por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno? ¿O por qué me llamas bueno? Dice la Reina Valera. Creo que esta traducción lo traduce de una manera mejor. Respondió Jesús, solo hay uno que es bueno. Porque es que ser bueno es ser bueno. Es decir, estamos hablando de naturaleza. Siempre soy bueno. Por eso no existe nadie que sea bueno. Podemos hacer cosas buenas. Otra cosa es ser bueno. Porque el que es bueno lo es siempre y nunca cambia. Por eso solo hay uno bueno, Dios. Porque Dios nunca hace mal. ¿Dios ha hecho algo malo? ¿Dios ha pecado? Entonces nosotros no somos buenos. Somos malos que de vez en cuando hacemos cosas buenas. Eso es lo que la Biblia enseña. Y a este joven lo confronta Jesús. ¿Y saben qué es lo más interesante? Este joven es de esos que nosotros llamamos buenos. Quiero decírtelo. Si tú eras el padre de este joven, estabas orgulloso de este joven. Pero para contestar a tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, ¿qué es lo que está diciendo este hombre? Es decir, yo voy a recibir la vida eterna por ser bueno. Pues si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. Y todos conocemos la historia. Bueno, este hombre puede ser que se estaba engañando a sí mismo, pero él dice, Señor, ¿pero cuáles mandamientos? Y Jesús empieza y le lista algunos. ¿Saben qué responde este joven? Esos. Eso los he guardado toda mi vida. Dice desde mi juventud, que literalmente lo que significa es desde que soy responsable, desde que tengo uso de razón, yo guardo esos mandamientos a la perfección. Pero Jesús le dice algo que es clave, está particularmente en el versículo 21, no lo traje allí. Pero ¿saben qué le dice Jesús? Si deseas ser perfecto. Ya, o sea, tú me estás preguntando es por la bondad de verdad. Y es donde mucha gente ha torcido este pasaje, puede ser que inconscientemente, diciendo es que hasta Jesús enseñó que es por medio de obedecer la ley que somos salvos. Este pasaje está enseñando todo lo contrario y en un momento se los voy a demostrar. Lo que pasa es que Jesucristo, digamos, a veces le gustaba seguirle la corriente a las personas. Este hombre le preguntó cómo heredó la vida eterna y Jesús le dijo, ¿tú crees que puedes heredar la vida eterna? Vamos a hacer el test. Los mandamientos, todos los he guardado. Ya, pero quieres ser perfecto porque ese es el test, la bondad al máximo. Entonces vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Todos conocemos la historia. ¿Qué hizo este joven? Hasta ahí le llegó la bondad. Se demudó su rostro, se puso triste, le dio la espalda a Jesús y se fue. No, pues si ese es el estándar, hasta ahí llegó. Ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, sígueme y tendrás tesoros en el cielo. Este hombre estaba preguntando por la vida eterna. Jesús le dice, ¿crees que humanamente se puede lograr? Tienes que entregarlo todo por la bondad, sin esperar nada a cambio, y lo que vas a recibir estás en el cielo. Hasta ahí le llegó. Y este hombre había guardado supuestamente todos los mandamientos desde su juventud. Este joven era un ejemplo para la sociedad. Este joven era el orgullo de sus padres. Hasta hay algunos comentaristas y se cree que es posible que este hombre haya sido un líder religioso de su época. Jesús, referente a esto, ¿saben qué dijo? Qué difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. Y no es por la plata en sí misma, porque es que en esa época, como en nuestra época, si tú crees que la salvación es por obras, ¿quiénes están más propensos a ir al cielo? Los ricos. No es que los ricos tienen más dinero para regalar a los pobres. En esa época la gente creía que los ricos eran los que tenían el favor de Dios. Si tú tenías dinero era porque Dios te estaba mirando con agrado. Y mucho más si tú guardabas la ley y obedecías y todas esas cosas. En otras palabras, este era el prospecto perfecto para ir al cielo por obras. ¿Pero qué dijo Jesús? Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que una persona de estas vaya al reino de los cielos. Cuando Jesús dijo esto, notemos cuál fue la reacción de los discípulos. Versículo 25. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Preguntaron. Esa es la pregunta. ¿Por buenas obras quién puede ser salvo? ¿Por ser bueno quién puede ser salvo? Nadie, porque nadie es bueno. Ni siquiera ese joven que procuró siempre guardar los mandamientos. Pero ¿saben cuál es la respuesta de Jesús? Y amo ese versículo con todo mi corazón. El siguiente versículo. Jesús los miró. Parece ser que ellos quedaron decepcionados. No. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora quién podrá defendernos? ¿Ahora quién podrá salvarnos? Jesús los miró. Me imagino esa mirada tierna de Jesús y les dijo,
humanamente hablando, es imposible. Pero para Dios todo es posible. La salvación en nuestras manos, imposible. La salvación por obras, imposible. Pero en Dios posible. ¿Por qué? Porque el único bueno, el verdaderamente bueno, envió a su Hijo a este mundo a morir en una cruz para regalarnos su bondad. ¿Quién es el verdadero bueno entonces? Por eso, mis hermanos, cuando uno entiende esto, uno no se siente orgulloso de uno mismo. Uno solamente se puede sentir orgulloso de Jesucristo. Yo no soy bueno. Aunque no quiere decir que todo lo que haga es malo. Pero no soy bueno. Soy un pecador, que Dios a veces me lleva a hacer cosas buenas, pero soy salvo porque Dios es bueno. Romanos 10:15. ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Y este versículo nos conecta directamente con el siguiente punto y aquí es donde hay una clave impresionante. Por eso, las Escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Cuán hermosos son los pies que anuncian el Evangelio. ¿Qué tiene que ver este versículo con lo que estamos viendo de bondad? La Biblia llama al Evangelio la buena noticia. Porque esa es la verdadera y más grande noticia, la buena noticia. ¿Saben cuál es la buena noticia? Que a malos como tú y yo, un Dios bueno nos regala su bondad, nos salva por gracia. Y por eso Pablo dice, ¿cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? ¿Por qué? Porque aquí es donde vamos. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Y es que entonces solamente cuando yo experimento una obra en el corazón, entendiendo que soy un pecador salvo por gracia, es que voy a tener una expresión del corazón. ¿Qué significa eso? Cuando yo entiendo lo que Dios hizo por mí a través de su Hijo en la cruz, yo hoy voy a poder dar de eso mismo a los demás. Por eso una persona que no ha sido salva por gracia, nunca va a poder contar el Evangelio de la gracia. ¿Y a qué me refiero? Y aquí es donde quiero centrarme un poquito en este punto, aunque no vamos a extendernos mucho. Hay muchas personas que han entendido, entre comillas, la gracia, intelectualmente. Ya somos salvos por gracia, no por obras. No podemos hacer nada para ganarnos la salvación y aunque falláramos, no somos condenados. Hay personas que no han experimentado esa obra en el corazón. ¿Saben qué terminan diciendo? Entonces podemos pecar. Entonces hagámonos tatuar el 666 porque ya estamos bajo la gracia. Y la gracia es libertad. Esas personas no han experimentado una obra en su corazón. ¿Saben por qué? Porque eso es verdad. Es verdad que somos salvos por gracia. Es verdad que Dios ya no nos condena, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y el que está en Cristo, no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Pero aquí es donde viene. Pero es que la salvación no solamente es no ir al infierno cuando nos muramos. La salvación inicialmente es salvarnos de nosotros mismos, salvarnos de nuestro corazón. Por eso, mis hermanos, solamente cuando yo experimento una obra en mi corazón, yo sé que si yo hoy voy y peco, yo no me voy al infierno, pero cuando Dios me da un nuevo corazón, la expresión ahora de la bondad, de hacer lo bueno, es desde el corazón. Aunque Dios no me enviara al infierno, yo ya no quiero hacer lo malo. Yo quiero hacer lo bueno. Entonces, mis hermanos, ¿por qué? Versículo 23, Gálatas 5:23. No existen leyes contra esas cosas. Nuevamente, si Dios te ha dado un nuevo corazón y en ese nuevo corazón está el deseo genuino de hacer el bien, tú necesitas que te obliguen. Tú necesitas leyes. Tú necesitas que te digan, es que la Biblia dice que... Hasta cosas que ni la Biblia dice, tú ya no las quieres hacer porque Dios te da el deseo en tu corazón de hacer el bien o de no hacer el mal. Precisamente después de hablar de que somos salvos por gracia, esos versículos increíbles de Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué dice el versículo 10? Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Cómo sabes si eres salvo? Sabes que la salvación está en manos de Cristo Jesús, no se pierde, pero aún así tú deseas hacer lo bueno. No deseas hacer lo bueno para salvarte, deseas hacer lo bueno porque eres salvo. Y lo deseas con todo tu corazón. No es necesario mentirle a Dios. Dios conoce nuestro corazón. Por eso en Romanos capítulo 15, versículo 14, aquí viene una palabra impresionante. Mis amados hermanos, les dice Pablo a los romanos, estoy plenamente convencido de que ustedes están llenos de bondad. Después de decirles todo lo que Cristo hizo por ellos, les dice, yo estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad. Conocen estas cosas tan bien que pueden enseñárselas unos
a otros. ¿Se imagina usted con un pastor que entre comillas crea en la gracia? Y como la gracia es libertad para pecar, entonces ese pastor está en las drogas, entonces ese pastor vive en adulterio, en fornicación. No, pero es que ya estamos es bajo la gracia. ¿Se imaginan un pastor así? Eso es lo que hoy muchos predican. O eso es lo que hoy muchos creen. Es que los que creen en la gracia son los que viven pecando. Pero Pablo dice, no, ustedes que conocen esta verdad, ustedes que están llenos de bondad, entonces van a poder enseñarles estas cosas a otros. Solamente cuando hemos experimentado un corazón transformado, solamente cuando experimentamos verdaderamente la bondad de Dios, es que vamos a poder hablar y vivir en la bondad. Efesios capítulo 5, versículo 8, que dice, pues antes ustedes estaban llenos ¿de qué? De oscuridad. ¿Podemos ver? Éramos malos, llenos solo de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Si lees la Reina Valera, de hecho dice, tienen el fruto del Espíritu Santo, aunque en el idioma original dice luz. Por lo tanto, vivan como gente de luz. ¿A qué nos está llamando la palabra de Dios? Es que si tenemos el espíritu, si tenemos a Dios en nuestro corazón, si tenemos luz en nuestro corazón, vivamos en esa naturaleza. Versículo 9. Pues esa luz que está dentro de ustedes, y allí está, mis hermanos, me encanta esto. Nuevamente, no puede estar más claro. Esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Porque una persona ahora puede hacer el bien, ni siquiera para ganarse el cielo, porque sabe que nunca se lo puede ganar. Porque la luz de Cristo ha venido al corazón de las personas. Porque el Espíritu de Cristo ha inundado nuestros corazones. Alex, pero es que yo encuentro versículos donde la palabra de Dios claramente dice que somos llamados a hacer el bien, impulsarnos a hacer el bien. Sí, les quiero traer un ejemplo. Primero a los Tesalonicenses 5:15. Asegúrense de que ninguno pague mal por mal. Asegurémonos de esto, ¿sí? Más bien siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. Entonces ves, Alex, que la Biblia me llama a hacer esto primero. ¿En dónde está ese versículo? Al final de la carta. Después de que Pablo le dijo a los tesalonicenses todo lo que Dios había hecho por ellos. Como respuesta, hagan el bien. Sí, traten bien a los demás. De hecho, no solamente traten bien, no solamente trátense bien entre ustedes, también a los demás, a los de fuera. Pero aquí es donde quiero que vayamos a la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 11. Y esto es increíble, mis hermanos. Así que seguimos orando por ustedes. Esta es la segunda carta y es al principio, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado. Que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. En la segunda carta, al principio, de primerita, está diciendo, seguimos orando por ustedes. Al final de la primera carta les dijo, hagan el bien, pero en el principio de la segunda carta dice, y seguimos orando por ustedes, para que sea Dios el que produzca ese bien. Parece ser que muchos tomaron esa carta por muchos otros pasajes que se ven y la distorsionaron. Sí, hermano, que usted tiene que obligarse a hacer el bien. El apóstol Pablo dice que se obligue a hacer el bien. Bueno, Pablo les envía una segunda carta diciendo, es que seguimos orando es para que Dios sea el que produzca ese bien en ustedes. Yo no quiero que ustedes hagan el bien en esfuerzos. Entonces nos vamos a hacer el mal. Yo quiero que el Espíritu Santo llene sus corazones para que desde su corazón quieran hacer el bien. Y no necesiten un pastor que los esté regañando cada 8 días. No necesiten un pastor que los esté criticando porque ustedes no oran, porque ustedes no hacen esto, porque no hacen lo uno, porque no hacen lo otro. Yo quiero que sea Dios mismo quien transforme nuestros corazones y nos lleve todos los días a hacer el bien y sigo orando por eso. Y espero que tú también ores por eso, porque Él les da el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. ¿Qué dice Santiago capítulo 1, versículo 17? Y este versículo cierra con broche de oro esta enseñanza. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces del cielo. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. ¿Hay bondad en ti? Es por Dios, porque Dios te salvó. ¿Somos buenos? Solo hay uno bueno, nos salvó. Pero este Dios que es bueno nos lleva a expresar su bondad, no para recibir algo a cambio, sino porque ya hemos recibido todo. Hemos recibido salvación y vida eterna. Entonces, mis hermanos, la bondad se trata del corazón. Y esa es mi pregunta final. Ser buenos
No es algo externo, es algo interno. Se trata de una obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Se trata de una expresión genuina del corazón, producto del Evangelio, producto de Cristo, producto del Espíritu. ¿Lo experimentas? ¿Luchas por hacer el bien? ¿Sientes dolor porque tienes que hacer el bien? Como al niño cuando le dices que debe hacer lo correcto y él se va llorando a hacer lo correcto. ¿O el deseo de tu corazón genuino es hacer lo correcto y más bien te duele cuando no haces lo correcto? ¿Alguna vez has deseado hacer el bien y terminas llorando porque hiciste el mal? O quizá como me pasaba a mí, lloraba porque no podía hacer el mal que quería hacer en mi corazón. Se los digo, lloraba. Yo derramaba lágrimas y decía, ¿por qué tuve que ser cristiano? ¿Por qué tuve que nacer en un hogar cristiano? ¿Por qué no puedo hacer lo que quiero? ¿Por qué no puedo hacer estas cosas si eso es lo que yo deseo? Pero no puedo. ¿Por qué tuve que conocer este evangelio? No, es que no lo conocía. Hoy digo, gracias Dios por salvarme. Y sé que voy al cielo por gracia, pero cuando Dios hace una obra en nuestros corazones, queremos hacer el bien, porque Él puso ese bien en nuestras vidas. ¿Lo has experimentado? Entonces, ¿qué necesita la gente de afuera? Experimentar esa obra, porque se trata del corazón. ¿Quién lo puede hacer? Solo Dios. Prediquemos el evangelio, que Dios es el único que puede hacer buenos. Terminemos en oración y digámosle, Señor, gracias por salvarme. Yo quiero experimentar hoy más que nunca la obra de tu Espíritu en mi vida. Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias por esta verdad maravillosa. Gracias por recordarnos que no, en nosotros mismos no somos buenos. Al contrario, si tú nos dejaras que hiciéramos todo lo que hay en nuestros corazones sin tu obra, estaríamos completa y eternamente perdidos. Pero gracias por recordarnos hoy que tú, el único bueno, enviaste a tu Hijo Jesucristo a vivir la vida perfecta que nosotros debíamos vivir, pero que no pudimos, para que hoy nosotros recibamos tu bondad. Gracias por recordarnos que tú sí eres bueno. Y por favor, produce esa bondad en nuestros corazones. Padre, que si realmente hoy estamos entendiendo, reconocemos que no hay bondad en nuestras vidas de manera genuina, Señor, por favor, haz una obra en nuestros corazones para que podamos hacer el bien a los demás hombres, pero en respuesta a tu obra en nuestros corazones. Que no sea, Señor, una carga para nosotros hacer el bien, que no sea, Señor, una obligación hacer lo bueno, como enseña la religión, sino que hoy podamos experimentar tu gracia maravillosa, tu gracia libertadora, no una libertad para el pecado, sino una libertad que nos lleva con un corazón genuino, sincero, a hacer lo que es correcto, no para ser salvos, sino porque tú nos has salvado. Señor, que esta verdad fortalezca y confronte la vida de mis hermanos, que podamos preguntarnos si realmente eres tú el que estás obrando el bien en nosotros, o es la ley, o es nuestro esfuerzo. Pero Señor, si estamos intentando esto en fuerzas humanas, por favor, llévanos mejor a reconocer nuestra humanidad, nuestra debilidad, a saber que solo tú eres bueno y por favor, en tu gracia, por tu Espíritu, por tu Evangelio, produce esa obra genuina en nuestros corazones de hacer el bien a otros, pero como expresión de tu bondad, para que al final no nos enorgullezcamos y nos sintamos mejores que los demás, sino que demos gloria a tu nombre y aun cuando otros nos vean hacer el bien, digamos, pero no nosotros, sino tu gracia en nosotros, tu Espíritu en nosotros, para que las personas puedan alabar, exaltar tu nombre en Cristo Jesús. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por tu iglesia, por mis hermanos aquí presentes y por todos aquellos que de una u otra manera escuchen esta palabra. Te ruego que esta verdad transforme nuestra alma en Cristo Jesús. Amén y amén.